Bienvenidas a todos los hermanos que están aquí por primera vez, los que nos están acompañando por primera vez también de manera remota, o las personas que nos acompañan en todos los continentes del mundo. Están escuchando las prédicas, escuchando la palabra de Dios. Quiero saludar aquí de manera especial a dos familias que están aquí: Mariana, Franco, Mila, Novak. Que el Señor les bendiga desde Irlanda. Queremos alegrar con la presencia de ustedes hoy. La Paula, que está aquí también desde Panamá. Que el Señor te bendiga con sus padres aquí, que son miembros de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Y a todos que están aquí, hermanos, queremos invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer quizás el versículo más conocido del mundo. Hoy nosotros estamos en esta serie, el Dios revelado. Estamos hablando de los atributos de Dios y vamos a hablar acerca de Juan 3:16. Vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a meditar acerca del amor de Dios, el perfecto amor de Dios. Este texto está en el contexto de una conversación de Jesucristo con Nicodemo. Y así dice la palabra de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre Santo, te damos infinitas gracias en esta mañana. Como escuchamos, una mañana importante para la historia de este país. Y pedimos que tú sigas bendiciendo esta nación y derramando de tu gracia, Señor. Y ahora de manera especial pedimos que tú nos bendigas, Señor. Abra nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, comprender la profundidad de tu palabra. Señor, abre nuestro corazón. Hay tantos ruidos e impedimentos para que este mensaje no llegue a nuestro corazón, distractores, Señor. Pero te pido que tu Espíritu Santo lleve cautivo, oh Dios, nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos ser, oh Dios, sorprendidos por tu palabra hoy. Pedimos estas cosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algunas imágenes que hemos visto por ahí, o en la tele, o en la internet, que nos chocan o que nos chocaron. Por ejemplo, el gran terremoto que hubo en Turquía. Esta foto de este papá que estuvo de manera incansable sosteniendo de la mano de su hija de 15 años muerta y no salía de ahí. Y cuando nosotros pensamos qué es lo que significa perder a un hijo, debe ser un dolor tan fuerte. O esta mamá que en una tormenta tan fuerte de granizo, ella se tiró por arriba de su hija para proteger y se quedó toda golpeada, lesionada, lastimada. Los papás son capaces de hacer estas cosas por amor. Son capaces de ponerse en el lugar de sus hijos. Y oran, Señor, que este dolor, que esta enfermedad esté en mí, no en mi hijo.
Hay etapas en la vida que nosotros vivimos. Yo estoy en la etapa de ser papá, todavía no soy abuelo. Falta mucho. Y espero que... Pero uno entiende el amor de Dios de una manera diferente cuando es papá. Cuando toma a su hijo que nace, o a su hija, o cuando ve los primeros pasos, o cuando ve sus primeras caídas, fracasos, frustraciones. Y el amor de padre, el amor de madre es un amor tan fuerte que la Biblia pone como un amor profundo. Sobre todo el amor de madre. Y por eso la Biblia dice que aun que tu madre que te engendró te abandone, yo, el Señor, tu Dios, tu Padre, jamás te abandonaré. Hay un amor mucho más profundo. Es el amor perfecto del Padre perfecto. Porque nosotros amamos, pero somos imperfectos. Fallamos tanto, ¿cierto? Si pudiéramos volver en ciertas cosas que fallamos, en la crianza de nuestros hijos, o cosas que decimos, o cosas que dejamos de decir, o cosas que hicimos, si pudiéramos borrar ciertas cosas, yo estoy seguro que todos los papás aquí lo harían. Pero palabra dicha, tiempo pasado, piedra tirada, no puede volver más. Pero yo te animo a mirar hacia adelante, basado en la palabra de Dios. Hemos leído Juan capítulo 3, versículo 16. Una conversación de Jesús con Nicodemo, maestro de la ley, conocedor de la ley, hombre inquieto, con necesidades profundas espirituales, hombre que va en búsqueda de Cristo en la noche, quizás por vergüenza, quizás por el cargo que ocupaba, no quería que fuera visto con Cristo, pero va donde Cristo y comienza una conversación acerca de verdades espirituales profundas, de alma, como por ejemplo el nuevo nacimiento. Aquí Cristo le presenta el más sublime mensaje del Evangelio, la más grande promesa de la nueva alianza. El versículo más popular está aquí. La última vez que vi estaba traducido para más de 1900 idiomas y dialectos. La esencia del Evangelio. Lutero decía que Juan 3:16 era el mini evangelio. Durante más de un mes, par de meses, estuvimos hablando acerca de esta serie de mensajes, el Dios que se revela. Estuvimos hablando de varias cosas. Por último, escuchamos acerca de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, domingo pasado. Nunca, jamás podríamos entender el amor de Dios, el regalo más precioso que Dios nos da, si no conocemos la justicia, la ira, la santidad y el carácter de Dios. Dios es tan justo, tan santo, que jamás se compactúa con el pecado. Jamás. Dios no ocupa el mismo lugar que el pecador. Dios no camina, Dios no bendice, Dios no manifiesta su presencia de manera poderosa cuando nosotros como iglesia o como familia estamos viviendo en pecado con nuestro corazón completamente indiferente. O sea, Dios nos bendice siempre, pero estamos siempre limitados. El Señor quiere nos dar una clase de vida abundante. Y esta vida abundante superlativa también depende de la manera que nos acercamos a Dios. Pero hoy, después de escuchar que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios
es perfecto, vamos a escuchar acerca del amor de Dios. Y sin entender estas otras partes, este mensaje queda incompleto, sin sentido. Porque cuando nosotros hablamos que Dios nos amó, que Dios nos libró, que Dios nos salvó, ¿de qué? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos libra? Porque la Biblia dice que es horrible cosa caer en las manos del Dios Santo y Todopoderoso. Porque el hombre no puede estar delante de Dios y verlo face a face. Porque el Señor dice: Moisés, quita tus sandalias porque este lugar es santo. Porque Cristo tuvo que ocupar este lugar en la cruz, en nuestro lugar. Todo esto es por amor. Juan 3:16 nos habla hoy acerca del incomparable amor de Dios. No hay un amor que se compare al amor de Dios. Es imposible. No hay nada que se acerque al amor de Dios. Hay una distancia incalculable entre cualquier tipo de amor en este mundo y el amor de Dios. Una distancia cuantitativa y cualitativa. Y en primer lugar, el amor de Dios es incomparable debido a su procedencia, origen. Dice el texto en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios amó. El amor de Dios por ti es eterno e incondicional. El creador de los cielos, de la tierra, del mar, de todas las cosas, ha puesto su corazón en ti desde la eternidad. El amor de Dios por ti es eterno, es incondicional, es perseverante, es espontáneo, autogenerado. Tú y yo no merecemos este amor. Dios nos amó cuando éramos aún enemigos, como cantamos, cuando éramos hijos de las tinieblas, hijos de la ira, cuando estábamos apartados de Dios. Él nos amó cuando éramos enemigos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Él te amó y tú eres parte de un plan. Desde el vientre de tu madre, o antes de llamar a los fundamentos de la tierra, el amor de Dios por ti ya estaba. ¿Quién define tu vida, tu cuerpo, tu identidad? No son las personas, no es la internet, no son las redes sociales, no son los estereotipos que están por ahí. Tú eres amada, tú eres amado porque Dios te ama. Hay tantas personas que están sufriendo porque no se sienten amadas. No hay un amor como este amor, el amor de Dios. ¿De dónde vino este amor? No podía provenir de ninguna otra fuente que no fuera el Dios mismo.
El amor de Dios viene de sí mismo. La causa del amor de Dios no está en su objeto, sino en el propio Dios. La Biblia dice que Dios es amor. La esencia del amor. Dios no tiene amor, es el propio amor. Y la causa del amor no está en ti, está en Dios mismo. Pero también este amor de Dios es incomparable por su amplitud. Dice la Biblia, este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí se refiere a las personas, indistintamente, de nacionalidad, de clase social, de color. Dios amó al mundo que está perdido, caído. Cuando Jesús habló con Nicodemo, posiblemente él pensaba que el Mesías vendría solamente por su nación, para Israel. Imaginó que el amor de Dios estaba destinado a una sola raza. Pero Jesús declara que el amor de Dios se extiende a todo el mundo, judíos, gentiles, a los tribales, a los indígenas. Dios no hace en este aspecto acepción de personas. Ama a los pobres, a los ricos, al médico, al analfabeto, al abogado, al profesor, a la persona que limpia, al empresario más exitoso, al joven que está comenzando su carrera. En este aspecto el amor de Dios es democrático. Ama a los jóvenes, a los niños, a los viejos, a los religiosos, a los ateos, a los inmundos, a los homosexuales, a las prostitutas, al marginalizado, al abandonado. Pablo dice que morir por un justo, por un bueno, es menos difícil. Pero perdóname, morir para cerdos, inmundos, criminosos, criminales, pecadores impuros, ladrones, no, necesita mucho amor. Es una clase de amor que yo no puedo describirlo. El Espíritu Santo dice, de tal manera, porque es imposible poner en palabras. No hay un amor que se compare a este. No hay. Pero ¿qué había en el mundo para que Dios lo amara? ¿Qué había? ¿Qué es lo que atrajo a Dios? No había nada en él que fuera digno de su amor. Porque el énfasis no es que Dios es capaz de amar un mundo tan grande, sino que Él es capaz de amar un mundo tan malo. Dios amó al mundo malo para redimirlo. Había enemistad con Él, odio a su voluntad, desprecio por su ley, rebelión en contra de sus mandamientos. Sin embargo, Dios amó al mundo de tal manera. ¿Quién amaba a Dios? ¿Quién amó a Dios? Dios amó al mundo perdido, pecadores de todas las razas, pueblos, tribus, lenguas. Dios ama a aquellos que no son dignos de ser amados. Dios ama a pesar de haber sido rechazado por ellos. Dios te ama. Dios me ama. Creemos que es un gran honor ser amado por alguien especial.
conocido o quizás famoso, ¿cierto? Tú, sin embargo, eres amado o amada por el Creador de todo el universo. Él no solo te ama, sino que te eligió. Le dio a su Hijo para salvarte y conducirte a su reino celestial, a su reino de gloria. Lo que hace Cristo no es solamente nos librar de la condena eterna. Esta es una parte de su obra, sino que nos libra y nos regala otra cosa muy especial, de la cual vamos a hablar más adelante. El amor de Dios es incomparable también por su intensidad, porque Dios amó tanto al mundo de tal manera. El amor de Dios es insondable. Dijo el poeta: aunque todos los mares fuesen tinta, todas las nubes papel, todos los árboles lápiz, pluma, todos los hombres escritores, aún así el gran amor de Dios no podría ser descrito. Jamás. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. ¿Cuándo fue la primera vez que tú entendiste eso? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? Cuando el Señor vino sobre tu vida. Yo me acordaba de eso hoy día. Unas personas trataron de hablarme del amor de Dios. Me convencieron a ir a un retiro de la iglesia. Pagaron mi inscripción. Y yo no fui. Me escondí en mi casa. Cuando estaban saliendo en un camión, porque allá la gente se metía en camión para ir a una parcela, a campo, hacia el campamento al principio de manera muy sencilla. Y algunos iban en auto. El camión salió de la iglesia y se detuvo en la puerta de mi casa. Me fueron a buscar y yo me escondí. Y ellos insistieron y yo no fui. Me arrepentí. Volvieron 4 días después y me fueron a buscar. ¿Y sabe lo que yo hice? Tuve que ir y desarmar todo el retiro, trabajar. Y además un palo se me cayó en la uña. ¡Qué tragedia! Ahí conocí a Jesús. Tratamos de escapar, pero Dios nos cerca por todos los lados, porque nos ama. Amor incomparable, amor tan grande que bajaste de los cielos, interveniste en mi vida. Mis pasos acelerados, apresurados, caminando para el infierno, pero mis pasos fueron detenidos por la fuerza del amor de la cruz y una nueva dirección. El amor de Dios es eterno. Eterno. Fuimos amados antes de la fundación del mundo. Pedro dice que la sangre de Cristo que vamos a celebrar hoy estaba destinada antes de la fundación del mundo. Juan en Apocalipsis capítulo 13 dice que la sangre del Cordero, el Cordero inmolado en la eternidad por el propósito sabio de un Dios que hace todas las cosas de una manera perfecta. Entonces,
déjame decirte algo. Tú no naciste por casualidad. Tu vida no es obra del acaso. Tus pasos, tu familia, los fracasos, todas estas cosas acompañadas por la soberanía de Dios, por un plan de Dios perfecto. Él te protegió del diablo, del mundo, de tu propia concupiscencia. Dios te libró en tu caminata de cosas que tú no sabes. Hay cosas en el mundo espiritual que tú no tienes idea que Dios hizo por ti, aun cuando eras impío. Él estaba en la graduación, en el pedido de matrimonio, en las primeras notas, en los primeros pasos, en las bodas, en los cumpleaños. Él siempre estuvo en el primero, en el segundo, en el último, en las madrugadas, en el llanto, en las celebraciones, en todos los momentos cuando te sentiste solo, cuando pensabas que no eras nadie, que nadie te amaba, que tu vida no tenía ningún sentido. Dios estaba. Él siempre estuvo. Él jamás se ausenta. Porque ama. Porque es su naturaleza amar. El amor de Dios es incomparable debido a su beneficio, su don, su regalo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Hijo único. Lo regaló. Quien ama mucho, mucho da. Quien ama de verdad, desea lo mejor para el ser amado y da lo mejor que tiene. El amor que no se sacrifica es un simulacro de amor. Cristo es el regalo de Dios, el Padre, a un mundo pecador y malvado. Cristo es el pan del cielo para un mundo hambriento, el agua de vida para los sedientos. Cristo es el cordero sustituto del pecador condenado. Cristo es el regalo inefable de Dios para ti. No fue a través de cosas corruptibles como plata o el oro que Dios te redimió. Dios te compró con su sangre, con precio. La sangre de su propio Hijo. Él sufrió la condena, la angustia, el peso, la ira, el abandono, la oscuridad, la soledad. Él clama, él brada, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Él sufrió el abandono para que tú y yo jamás estuviéramos solos. Por amor. Por amor. Qué regalo tan grande. ¿Cuál fue este regalo? Era su Hijo unigénito, en quien Él tenía todo placer, como Él dijo, es mi Hijo amado en quien tengo placer. El Padre le dio al que era uno consigo mismo. Dios nos ha dado todo. Nos dio a su Hijo, nos dio a sí mismo, se encarnó, se hizo siervo, como uno de nosotros. ¿Tú eres capaz de ofrecer tu hijo por amor? ¿Eres capaz de sacrificar a tu hijo? ¿Lo puedes hacer? Creo que no. Abraham estaba dispuesto
Y el Espíritu Santo nos dice que Abraham sabía que Dios Padre era poderoso para resucitar a Isaac. Él estaba dispuesto porque él confiaba en Dios. Por eso es llamado Padre de la Fe. Sufriendo, él toma para sacrificar a su hijo y Dios interviene. No necesitas hacerlo. Fuiste probado y aprobado. No necesitas hacerlo. Pero años adelante, tú vas a conocer un Padre perfecto, que Él sí es capaz de sacrificar a su hijo. Y lo hizo en la cruz, por amor de nosotros. Este es el regalo más grande que uno puede recibir. La cruz no es la causa del amor de Dios, sino su resultado. Dios no nos amó porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos amó. El amor no es la causa. La cruz es la consecuencia. El amor de Dios es la causa. La cruz es la consecuencia. No fue la cruz la que dio luz al amor de Dios. Fue el amor de Dios incondicional que trajo la cruz al mundo. Una muerte terrible. La cruz fue incrustada, se utiliza esta palabra, ¿no? En el corazón del Padre en la eternidad. Estaba en su corazón. Desde la eternidad. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice que el Cordero fue inmolado en la eternidad. Jesús siempre fue el plan de Dios, el plan A, el plan perfecto. Él no tiene un plan B. Esta fuente eterna fue abierta y fluye hoy. Y todas las veces, como cuando se abrió, cuando hay un pecador que reconoce el amor de Dios, que se arrepiente de sus pecados, que se rinde ante Dios, este amor fluye en sus corazones. Este es el amor de Dios. Este amor es incomparable. Por su oportunidad, Dios nos amó y nos entregó a su Hijo. La salvación no es el resultado de las obras que hacemos para Dios, sino la fe que ponemos en Dios por medio de Jesucristo. Mira con lo que dice el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tú no necesitas hacer nada. No eres salvo porque eres un religioso que se porta bien, honesto, justo, recto, bondadoso. Nunca maté, nunca robé, nunca traicioné a mi señora o a mi esposo. He tratado de ser buena persona. Esto no es suficiente. Porque eres pecador. Y quien tropeza en un punto de la ley, echó a perder todo. Todo. No se trata de las buenas obras que tú puedes hacer. Se trata de lo que pasa en Jerusalén casi 2000 años atrás. Lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y la única manera de experimentar este amor es creer por fe en la vida y obra de Jesucristo. Y si tú dices, pastor, he intentado, he luchado, no logro creer, ¿cómo hago? Ore a Dios. Y haga como la mujer que se presenta delante de Cristo y dice, ayúdame en mi falta de fe. Porque déjame decirte algo, la fe es un don de Dios. Dios se la da. La iglesia no puede producir. Es obra santa. Es obra de Dios.
crea por fe en Cristo, se entregue a Él para vivir eternamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, mas tenga vida y vida eterna. Esa es la ofrenda más extraordinaria. Es el regalo más precioso. Dios nos libra de la ira venidera, del juicio final, del infierno, que es una realidad. Creyendo o no creyendo en el infierno, tú no puedes cambiar las realidades eternas. Existe. Y el hombre que murió ayer, la mujer que va a morir hoy, quizás tú o yo, vamos a estar delante de las realidades eternas, y el mundo se divide en dos grupos: los que creen y los que no creen. Es infierno para los que no creen y vida eterna para los pecadores redimidos que se entregaron a Cristo. Yo quiero hacer algunas aplicaciones para terminar. Primeramente, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, tú y yo, si el amor de Dios está inflamando nuestro corazón, hay un llamado de Dios hacia nuestras vidas, el llamado de hacer discípulos, de proclamar el Evangelio, de hacer el nombre del Señor conocido, la obra misionera. Hay rincones, hay tribus, hay pueblos, hay personas hambrientas, hay personas que están muertas espiritualmente, que necesitan escuchar de este amor. Tú y yo podemos ser la respuesta de Dios a esta necesidad. Los moravianos de Alemania, los jóvenes que se vendieron como esclavos, donaron su vida para proclamar a los esclavos el amor de Dios, porque el corto periodo que vivimos en esta vida, 70, 90 años, no es nada comparado a la eternidad. Tu vida debe tener un propósito, y el propósito principal es hacer conocido el nombre del Señor. ¿Para qué Dios te está llamando? Las personas burlaron de Cristo, reyeron de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es el amor más loco que existe. Es una locura. Llamó a la mujer pecadora hija. Llamó al ciego abandonado hijo. ¿Qué quieres que yo te haga? Dijo a la niña que estaba muerta, duerme. Qué locura. Pero mostró que él sí tenía la última palabra. El amor de Dios, como dice Pablo, es una locura. La cruz es una locura. Salvó a prostitutas. Y además dijo, prostitutas nos van a preceder en el reino celestial. Está hablando en contra de la religiosidad de los hombres, que se juzgan moralmente perfectos y están muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién define tu vida? ¿Quién define tu identidad? No son las personas, no son las redes sociales, sino Dios. El Dios que nos ama tanto, tanto, que en algunos momentos nos va a corregir. Porque quien ama, disciplina. Saliste fuera del camino, Él te va a buscar. ¿Y sabe dónde Él te va a buscar? En cualquier parte que sea. Como cantamos, no hay lugar que Él no pueda llegar. Él llega. En los lugares más terribles, Él estará.
Porque eres la oveja perdida que se arrancó. Él te va a buscar. Él te va a buscar. Te va a traer. Tú eres amado y amada de verdad. Y termino con estas palabras de Timothy Keller. Ya hablé de estas palabras varias veces acá. Tú eres más pecador que habías pensado. Tú eres mucho más pecador que piensas. A tus propios ojos, por peor que te consideres, es peor aún. Eres peor aún. Eres más pecador que habías pensado. Pero a la vez, mucho más amado de lo que te imaginas. Yo te invito a cerrar tus ojos, bajar tu cabeza. Y ahora quiero que tú escuches la voz de Dios. Hijo, te he amado de tal manera que he dado a mi Hijo unigénito por amor de ti, para que creyendo no te pierdas, pero tengas conmigo comunión eterna por toda la eternidad. Tú eres mío, mi hijo amado, mi hija amada. Padre Santo, en este momento te damos gracias y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Gracias por este amor tan grande, tan profundo. Hoy vamos a recordar este amor no solamente por esta prédica, sino también por este momento que nosotros celebramos a los sacramentos. Y hoy, Señor, estamos delante de la mesa tuya, Señor, que es la demostración, que es el recuerdo, que es una prédica constante, viva, de este amor superlativo en Cristo por cada uno de nosotros. Señor, prepara nuestros corazones. Aquí están los elementos, Señor. Y aquí estás tú espiritualmente presente para fortalecer, para sanar, para convertir, para restaurar a los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Te alabamos, Señor, y te adoramos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a los presbíteros que pasen adelante. Quiero invitar al pastor Rui.